Y listo. Buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en esta enseñanza de la noche de hoy. Les comentaba que todavía nos faltan dos enseñanzas más, o sea, sería este martes y dos martes más, si el Señor lo permite. Y vamos a empezar orando, nos vamos a poner en las manos del Señor y le vamos a pedir al Señor que nos bendiga y que nos guarde, que nos bendiga con su santa palabra, que su palabra haga una obra en nuestros corazones. Así es que los invito a orar, hermanos. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, gracias por todo el amor que tienes para con nosotros, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor, porque tú eres bueno en gran manera y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu obra. Gracias por salvarnos, gracias por rescatarnos, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy nos tienes con bien, Señor. Santificado sea tu nombre. Señor, en esta noche disponemos nuestro corazón para aprender de tu palabra, Señor. El tema de hoy es acerca del perdón y Padre, nosotros queremos estudiar tu palabra para aprender y ser como tú, Señor. Así es que por eso te pedimos que nos bendigas, te pedimos que nos ilumines con la luz de tu palabra, que tu palabra alumbre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que podamos vernos a nosotros mismos, que podamos verte a ti como ejemplo, Señor, a seguir. Así es que te pedimos que seas propicio a nosotros, Señor. Bendícenos, guárdanos, protégenos, Señor, por favor, Jesús. Y sobre todo, ayúdanos a comprender tu palabra y a ponerla por obra, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos bendice. Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bendícenos con la luz de tu palabra en esta noche, Señor. Bendice a nuestros hermanos que ya se añadieron. Bendice a los hermanos que no van a poder estar la noche de hoy. Bendíceles donde quiera que se encuentren, Padre. Y para las personas que van a ver esta enseñanza también más adelante por YouTube, Señor, también te pedimos que los bendigas a ellos y que a cada uno le dé su porción. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, la noche de hoy nos corresponde estudiar un tema muy precioso que es el poder liberador del perdón. Por ahí les envié la presentación, igual si a alguien le falta me puede escribir. Y este material, hermanos, como los anteriores, están basados en las enseñanzas del pastor Carlos Estal. Así es que entramos, hermanos, y a manera de introducción, déjenme leerles lo que les anoté aquí, porque estamos hablando acerca de las heridas, hermanos. Ese es el tema grande. Y hoy estamos haciendo como un paréntesis y vamos a hablar del perdón, porque la semana pasada hicimos una oración donde estábamos nosotros identificando nuestras heridas y perdonando a las personas que nos las causaron. Pero aquí, como a manera de introducción, dice: nuestras heridas no pueden ser sanadas por el Señor Jesús si no brindamos perdón a nuestros agresores. Por eso consideré importante, hermanos, hablar acerca del perdón, porque ya empezamos el proceso la semana anterior. Sin embargo, hermanos, esto de la sanidad es un proceso, precisamente, lleva pasos. Gracias por las personas que me han escrito y me han contado lo que el Señor ha hecho en sus corazones. Gracias al Señor, toda la gloria es para Dios. Dios es el que hace la obra en nuestras vidas. Y también les quiero contar, si todavía no ha sentido que alcanzó la sanidad total, bueno, siga confiando en el Señor, siga orando, siga haciendo su parte, porque esto es, como le dije al principio, es un proceso. Entonces no todos vamos a ser sanos de la noche a la mañana, sino que vamos paso a paso. Y parte del paso es precisamente el perdón. Hermanos, si nosotros no podemos perdonar a las personas que nos ofendieron o nos agredieron o nos humillaron, entonces nosotros no podemos ser sanos. El perdón es fundamental para que nuestras heridas puedan cicatrizar. Si nosotros no perdonamos, no vamos a avanzar en cuanto a la sanidad de las heridas del alma. Por eso es importantísimo que le prestemos atención a este tema y vamos a ver no solo para las heridas, sino otras cosas que la falta de perdón obstaculiza que nosotros recibamos de parte del Señor. Como segundo punto dice, el propósito de llevar una vida cristiana es parecernos a Jesús. El pastor Carlos ha estado predicando últimamente, hermanos, que seamos un sacrificio y que nos parezcamos al Señor Jesús. De hecho, él recomendó un libro precioso que salió hace mucho tiempo. Yo tuve la oportunidad de leerlo, estoy tratando de encontrarlo de nuevo. Un libro muy lindo que, entre otras cosas, decía: ¿qué haría el Señor Jesús si estuviera en mi lugar? Dicho de otra forma, lo que nos estaba exhortando era a imitar al Señor Jesús, a parecernos al Señor Jesús.
Bueno, ese es el propósito de la vida cristiana, hermanos, que nos parezcamos más al Señor cada día. Punto número 3 dice: nuestro crecimiento espiritual se mide en cuanto a la semejanza que tengamos con Cristo. Mientras más crecemos espiritualmente, más nos parecemos al Señor. Hermanos, en la medida que nosotros estamos creciendo espiritualmente, más se deja ver la luz de Cristo, más se deja ver el carácter del Señor en nuestra vida. Ese es el propósito fundamental de nuestra vida cristiana. Punto número 4. Una de las grandes virtudes de nuestro Señor Jesucristo es su perdón. La semana pasada estudiamos, Él estando en la cruz, hermanos, está pensando en perdonar y pidiéndole al Padre que el Padre también perdone a sus agresores. Esa es una de las virtudes grandes que tiene el Señor Jesús. Y hermanos, nosotros nos parecemos más a Jesús en la medida que perdonamos. Y el último punto es, Él espera que también nosotros seamos perdonadores. ¿Por qué? Porque en el perdón hay un poder liberador. Y eso lo vamos a ver la noche de hoy, hermanos. Yo les envié ahí en el anuncio para que ustedes pudieran comprenderlo. Hay, hermanos, ataque espiritual cuando nosotros no perdonamos. Y lo vamos a ver con versículos bíblicos. Así es que entramos de lleno. Este es el contenido para la noche de hoy. Inciso A. Vamos a ver la diferencia entre pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Parecieran lo mismo, hermanos. Y tal vez si los agrupamos son lo mismo. Son fallas, son cosas que cometemos en contra de Dios. Sin embargo, hay una diferencia entre pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Inciso B, vamos a estudiar cómo obtener el perdón de los pecados, las transgresiones y las iniquidades. Noten que ahí ya no aparecen las ofensas en este inciso B, porque en el inciso C quedó: para recibir el perdón de las ofensas debemos cumplir con un requisito, y ese requisito es perdonar. Más adelante vamos a comprender, hermanos, que las maneras como nosotros estamos fallándole a Dios es con nuestros pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas, pero se agrupan en dos. Por un lado se quedan los pecados, las transgresiones y las iniquidades, y por el otro lado se quedan las ofensas. Y las ofensas sí tienen un requisito para que nos lo perdonen, lo vamos a ver con la Biblia. Inciso D, las consecuencias de no perdonar las ofensas a otros. Vamos a ver, hermanos, qué es el castigo que recibimos nosotros por no perdonarle las ofensas a las demás personas. Hay un castigo, hermanos, que recibimos cuando no perdonamos. Por eso a nosotros nos conviene perdonar. Inciso E, no existe límite al número de veces que debemos perdonar. Eso también lo vamos a ver con la Biblia. Uno piensa, bueno, pero yo ya me cansé de estar perdonando. Por ejemplo, a mi esposa. Las señoras podrán decir: a mi esposo es que ya no, o a mis hijos. Bueno, lo vamos a ver con la Biblia. Si hay un límite, no hay límite, hermanos. Inciso F, perdonar es un acto de la voluntad, no es un sentimiento. Hermanos, si fuera un sentimiento, uno podría justificarse delante del Señor: yo no voy a perdonar porque no lo siento. No, hermanos, esto no es un sentimiento, esto es un acto de la voluntad. Y el último punto que vamos a estudiar es: también debemos perdonarnos a nosotros mismos. Esto es importante, hermanos, que entendamos. Muchas veces podemos perdonar a los demás porque hemos entendido los principios bíblicos, pero a quienes no nos perdonamos es a nosotros mismos, y también debemos perdonarnos. Así es que entramos de lleno al inciso A. Estamos estudiando en esta diapositiva la diferencia entre pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Por favor, vean a mi mano izquierda, dice: existen los pecados, las transgresiones y las iniquidades y las ofensas. Las primeras tres Dios no las perdona con solo que nosotros nos arrepintamos. Hermanos, para que el Señor nos perdone pecados, transgresiones e iniquidades, estas tres cosas, solo tenemos que arrepentirnos, no tenemos que hacer absolutamente nada más. Lo vamos a ver con los versículos bíblicos. Sin embargo, las ofensas Dios nos las perdona solo si nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Ven que ahí hay un requisito. Nos lo van a perdonar las ofensas toda vez que nosotros perdonemos a nuestros ofensores. Así es que el requisito para recibir el perdón de Dios por nuestras ofensas es si nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Quiero que me acompañen, por favor, al Salmo 32:5, para que vean que ahí aparecen las palabras, hermanos. O sea, eso no es algo que nosotros nos inventamos. En la Biblia aparecen las palabras pecados, transgresiones, iniquidades, y vamos a ver las ofensas.
El Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este salmo, hermanos, lo escribió David después de haber pecado con Betsabé. Y bueno, ustedes saben las consecuencias de su pecado, pero él orándole al Señor dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. Noten, David está confesando pecados, iniquidades y transgresiones. Y si nos vamos al primer libro de Samuel, 25-28, ahí aparece la palabra ofensas. Y dice en el 28, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Ven que aquí no está hablando de pecados, ni iniquidades, ni transgresiones. Esta es una mujer que le está pidiendo perdón precisamente al rey David. Y ahí no le pide perdón de sus pecados, porque nosotros a nuestro prójimo no le podemos pedir perdón de nuestros pecados. El perdón de pecados es para con el Señor. El perdón de las transgresiones es para con Dios. El perdón de las iniquidades es para Dios, para el Señor Jesucristo. Pero las ofensas son las que nos cometemos unos con otros. En breve les explico las definiciones. Pero aquí viene esta mujer y le dice a David, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Esta mujer está pidiendo perdón por una ofensa. Realmente, esta es Abigail, realmente no fue ella la que cometió la ofensa, sino fue el marido que tenía el que cometió la ofensa contra David, pero ella también le pide perdón y le dice, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Así es que hay más citas bíblicas, hermanos, pero quería con estas dos mostrarles a ustedes que están los pecados, las transgresiones, las iniquidades y también las ofensas. Y ven que las ofensas son las que nos cometemos unos a otros. Aquí vienen los conceptos. La palabra pecado, hermanos. La palabra pecado literalmente significa errar el blanco. Errar el blanco, esto es como, no sé si alguna vez participaron en algún certamen de tiro al blanco o por ejemplo si participaron en alguna feria. El blanco es esa rueda que tiene varios círculos y tiene un centro. Y si uno da en el centro, entonces uno acertó. Cuando uno no acierta en el centro, sino que se sale un poquito o se sale mucho, porque hay casos donde se sale mucho, eso es errar el blanco. O sea, no dar en el centro, eso es errar el blanco. A eso se refiere la palabra pecado. Pero también la palabra pecado significa hacer lo incorrecto o hacer lo injusto. Eso significa la palabra pecado en general. Errar el blanco, hacer lo incorrecto o hacer lo injusto. La palabra transgresión. Pues hermanos, tanto los pecados, las transgresiones y las iniquidades son las fallas que cometemos en contra de Dios. Pero aquí las están describiendo. La palabra transgresión, hermanos, significa traspasar la autoridad. Note que la transgresión tiene que ver con la autoridad. Significa rebelarse o rebeldía. Cuando nosotros no somos obedientes a la autoridad, entonces estamos cometiendo el pecado de transgresión. Y básicamente, hermanos, cometemos ese pecado cuando no nos sujetamos a una autoridad, pero uno podría pensar, pero entonces yo estoy ofendiendo a la autoridad. No, hermanos, al final estoy ofendiendo al Señor. Es una transgresión contra Dios, porque la Biblia dice que toda autoridad es dada por Dios. Entonces, cuando yo no me sujeto a una autoridad, al final de cuentas, no me estoy sujetando a Dios, que está por encima de esa autoridad. No me estoy sujetando a Dios, que fue quien puso a esa autoridad. Hermanos, confiemos. Toda autoridad es dada por Dios. Pero hermano, ¿y qué pasa de las autoridades que no son cristianas? Toda autoridad es dada por Dios. Pero hermano, mire, esta autoridad me está pidiendo soborno. Toda autoridad es dada por Dios. No le estoy diciendo que se sujete y que le dé soborno. No estoy diciendo eso. Solo le estoy contando que todas las autoridades fueron puestas por el Señor y fueron puestas con un propósito bueno para nuestra vida. Así es que vemos pecados, transgresiones y ahora veamos la palabra iniquidad. La palabra iniquidad significa inmoralidades. ¿Qué son las inmoralidades? Son las perversiones sexuales. A eso se refiere la iniquidad, a inmoralidades. También la palabra iniquidad significa tendencia o deseo de hacer lo malo. Yo no sé si ustedes han leído el pasaje bíblico que dice que los pecados no se heredan de los padres a los hijos.
pero sí dice que se heredan las iniquidades hasta la tercera y cuarta generación. Las iniquidades son esas tendencias, ese deseo a querer hacer lo malo. Les voy a poner un ejemplo. Un papá, por ejemplo, veía pornografía cuando era joven, cuando era soltero, y nunca se lo va a contar a su familia porque es algo vergonzoso. Y resulta que su hijo en lo oculto también termina haciendo lo que el papá hacía en lo oculto. Y el hijo también termina cometiendo el pecado viendo pornografía. Esa es una iniquidad. Los pecados no se heredan de padres a hijos, pero las iniquidades sí, esa tendencia a hacer lo malo. Entonces vemos, hermanos, la diferencia entre pecado, transgresión e iniquidad. Interesantemente, hermanos, las iniquidades, como les decía yo, son esos deseos o esas tendencias. Ustedes pueden ver en una familia que el abuelito era alcohólico, el abuelito, el papá, el hijo, el nieto y el bisnieto, y viene la línea. ¿Por qué? Porque ahí vienen las iniquidades. De esas cosas también nosotros nos tenemos que arrepentir. Por el lado derecho podemos ver la palabra ofensa. La palabra ofensa significa humillar o herir. Ven, precisamente aparece herir, son las heridas que hemos estado estudiando últimamente. Humillar o herir verbal, física o emocionalmente a una persona. Estas son las maneras como nosotros podemos ofender y a nosotros nos pueden ofender también. La palabra ofensa también significa dañar la dignidad de alguien. Nosotros podemos dañar la dignidad de alguien o a nosotros nos dañaron nuestra dignidad. Eso es lo que encierra la palabra ofensa. Y yo agregué el concepto de perdonar una ofensa. Perdonar una ofensa bíblicamente significa remitir la ofensa, deuda o delito. Eso significa este concepto de perdonar una ofensa. Es remitir. ¿Qué es remitir? Es enviar. ¿Se recuerdan antes cuando se enviaban las cartas físicas de papel? Pues ahora son correos, emails. Pero antes eran cartas y uno hacía un sobre y uno anota el destinatario, es a quién va dirigido. Y las personas que tienen mi edad o un poquito más recordarán que en el sobre en la parte de arriba se ponía una R con una diagonal que significaba remitente, o sea, quién lo envía. Entonces la palabra remitir es enviar. La palabra remitir es dejar pasar la ofensa. Si alguien me ofende y yo lo perdono, le estoy dejando pasar la ofensa, no me la estoy quedando, la estoy remitiendo. No es que se la estoy mandando de vuelta, diciéndole, pues entonces te voy a castigar o Dios te va a castigar. Ahí no estaría perdonando, hermanos, al contrario. Remitir es enviarla, dejarla pasar. Si me dan un regalo y yo me quedo con él, el regalo es mío. Si me hacen una ofensa y yo me la quedo, entonces la ofensa es mía. Pero aquí perdonar significa dejarla pasar. Otra cosa con relación a perdonar, hermanos, una ofensa significa renunciar a tener odio contra alguien. Eso lo vamos a ver al final, hermanos, pero perdonar es yo renuncio a tener odio contra alguien que me ofendió. Yo lo voy a perdonar y de esa manera yo no me contamino con el odio. Si la persona me ofendió porque me odiaba, yo no me voy a quedar con el odio de la persona. Al contrario, cuando la perdone, lo voy a remitir. Pero interesantemente la expresión perdonar una ofensa también significa soltarse a uno mismo. Hermanos, cuando uno no perdona, el que está atado es uno. Cuando uno tiene que perdonar a alguien, uno cree que le está haciendo un favor a la persona, uno cree que uno le está haciendo un beneficio. Hermanos, el beneficio es para nosotros. La libertad es para nosotros, porque el que está atado cuando no perdona es uno. Hermanos, si alguien nos ofendió y nosotros no lo perdonamos, la persona puede andar feliz por la vida. Y nosotros somos los que nos quedamos amargados, nos quedamos amarrados, nos quedamos esclavizados, nos quedamos encadenados. Por eso es que debemos perdonar. Habiendo dado los conceptos, quiero que veamos en el inciso B cómo obtener el perdón. Note bien que es el perdón para los pecados, las transgresiones y las iniquidades. Ahí no estamos hablando de ofensas, nótelo bien. ¿Cómo obtener el perdón de pecados, transgresiones e iniquidades? Si me acompañan a leer primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero que sepa que la palabra maldad aquí es griego porque lo tenemos del Nuevo Testamento. La palabra maldad aquí es iniquidad.
Dice en 1 Juan 1.9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor Jesús es fiel y justo. Solo con que lo confesemos, hermanos, eso es todo lo que tenemos que hacer. Confesar nuestros pecados delante del Señor, decirle, Señor, soy pecador, Señor, te fallé. Y confesarle exactamente el pecado, Señor, cometí este pecado. Y al hacer eso dice en 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, el Señor Jesús es fiel, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, iniquidad. Quiero que noten dos cosas importantes. En el Antiguo Testamento, para que a una persona le perdonaran los pecados, tenía que presentar un sacrificio, hermanos. El sacrificio era un animalito, un corderito, un becerrito, y se tenía que sacrificar, hermanos. Quiero que noten, el Señor Jesús en el Antiguo Testamento respetaba la sangre de los animales. Por cierto, hermano, la sangre de los animales en el Antiguo Testamento solo era una figura, era un tipo del sacrificio del Señor Jesucristo. Hermanos, tanto las personas del Nuevo Testamento como las personas del Antiguo Testamento somos salvos por fe. Nosotros los del Nuevo Testamento tenemos que ver hacia el pasado, hacia 2000 años, 2000 y piquito de años, cuando el Señor Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros recibimos por fe el sacrificio de Jesús hace 2000 años y nosotros somos salvos. La gente del Antiguo Testamento, hermanos, ellos lo que tenían que hacer era ver hacia el futuro. Una vez que viniera el maestro, déjeme ver si puedo poner una pantalla y creo que sí. Aquí está, hermanos, el sacrificio del Señor Jesucristo. Vamos a ponerlo así. Aquí estamos los del Nuevo Testamento y aquí están los del Antiguo Testamento. Nosotros los del Nuevo Testamento tenemos que ver hacia atrás, hacia el sacrificio. Esto es por fe. Porque la salvación es por fe, dice la Biblia, y es un don, no es algo que nosotros hayamos provocado. Pero la gente del Antiguo Testamento, ellos también tenían que ver por fe, hermano, solo que ellos tenían que ver por fe hacia el futuro. El animalito no lo salvaba, no. El animalito era una figura para que ellos pudieran tener fe que un día iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Así es que la gente del Antiguo Testamento tenía que ver por fe hacia el futuro, el día que el Mesías venga y dé su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros vemos hacia el pasado y ellos debían ver hacia el futuro. Así es que todos somos salvos por fe. Así es que, volviendo a 1 de Juan 1.9, en el Antiguo Testamento, hermanos, el Señor respetaba la sangre de los animalitos. Pero mire, interesantemente, les cubría el pecado, que eso es lo que significa la palabra redimir, cubrir el pecado, perdonar el pecado, es cubrirlo con la sangre del Señor Jesús. Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, como era sangre de animalitos, esa sangre solo cubría el pecado por un año. Porque ustedes se recuerdan que al año siguiente tenían que volver a hacer un sacrificio por la expiación del pecado. Así es que el pecado se cubría por un año. Pero nótelo bien. Interesantemente, la sangre de los animalitos no le quitaba el deseo a las personas de pecar. Las personas seguían teniendo ese deseo en el corazón. Mire qué lindo lo que sucede ahora con la sangre del Señor Jesús en el Nuevo Testamento, de acuerdo a lo que dice 1 de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra maldad es iniquidad y dijimos que la palabra iniquidad es ese deseo de pecar. Miren qué lindo, hermanos, el sacrificio del Señor Jesús, que no solo nos perdona, y no por un año, nos perdona para siempre. Y nos limpia, dice, de toda iniquidad. O sea que nos quita el deseo de pecar. Hermanos, ustedes y yo somos testigos que hay muchos pecados que nosotros cometíamos antes y nos arrepentimos, el Señor nos los perdonó y hasta el deseo se nos fue de pecar. Si alguien consumía alcohol antes de ser cristiano y vino a los pies de Cristo y ahora ya no lo consume y ni siquiera tiene el deseo, no le hace falta, porque el Señor no solo nos perdona, sino nos quita el deseo. Ven, hermanos, lo importante de estarnos arrepintiendo de nuestros pecados, transgresiones y las iniquidades, porque el Señor nos cubre, nos perdona para siempre y nos quita ese deseo para pecar. Amén. Vayamos ahora, por favor, a Proverbios 28:13. Y en Proverbios 28:13 hay algo lindo, hermanos. Siempre hablando de cómo obtener el perdón. Y vean lo que dice en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Mire qué interesante. Hay gente que cree que dando dinero va a prosperar. Que yo siembro dinero y cosecho dinero. Pues fíjese que no.
De acuerdo al Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Esa es la prosperidad. Pero mire lo que no nos permite prosperar: el que encubre sus pecados. Si alguien ha cometido algún pecado, alguna falta, alguna transgresión, alguna iniquidad, y no se la confiesa al Señor, mientras no se la confiese, no va a prosperar. Precisamente eso es lo que le pasó a David después de que había pecado con Betsabé. Hermanos, él pecó con Betsabé y no se había arrepentido hasta que llegó el profeta Natán. Y el profeta llegó ya cuando ya había nacido el bebé. Hermanos, por lo menos pasaron 9 meses sin que el rey David se arrepintiera de sus pecados. Y mire qué lindo que nos está dando una lección aquí. El Señor en su misericordia le manda a un profeta para que le señale su pecado porque él no se había arrepentido. Y así es el Señor, hermanos. Siempre nos va a enviar una palabra a tiempo para señalarnos el pecado para que nos arrepintamos. De nuevo dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Así dijo David, dijo, mientras callé, mientras tapé mi boca y no confesé mi pecado, dice, mis huesos se envejecieron, dice. O sea, todo me cambió. El verdor cambió en sequedades de verano, dice. Todo fue difícil porque yo me callé mi pecado, mi transgresión. Eso lo dice en el Salmo 51. Mientras yo me quedé callado, dice, entonces hasta mis huesos se envejecieron. Por eso es importante, hermanos, que nos estemos arrepintiendo. Les doy un consejo que aprendí el pastor Carlos. Si usted comete una falta a las 8 de la mañana, no espere hasta la noche cuando llegue a su casa para arrepentirse, porque muy probablemente se le va a olvidar. Lo mejor que puede hacer es arrepentirse en el momento y decirle, Señor, perdón por lo que dije. Lo dije con mala intención, Señor. Clamo tu preciosa sangre sobre lo mal que hablé. Perdóname, Jesús. O perdón, Señor, por lo que vi. Perdóname, Jesús. Clamo tu preciosa sangre sobre mis ojos. Pero no espere a la noche, porque a la noche probablemente se le olvide. Sea rápido, sea presto para arrepentirse. De nuevo en el versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Note, mas el que los confiesa. Pero en Proverbios, que fue el rey Salomón, agrega algo. Y se aparta. Mire lo que dice. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sabe que la palabra apartarse es volverse. Yo iba en la dirección hacia la derecha y entonces voy a caminar en sentido contrario hacia la izquierda. Eso significa arrepentirse. Hermanos, arrepentirse no es solamente confesarlo con la boca, sino eso tiene que ser del corazón, pero con el deseo de no volver a ofender a Dios, con el deseo de no volver a pecar contra el Señor. Por eso Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así es que, hermanos, eso es todo lo que debemos hacer para que el Señor nos perdone pecados, transgresiones e iniquidades. Arrepentirnos y apartarnos del pecado. Eso es todo. Pero nos vamos ahora al inciso C. Para recibir el perdón de las ofensas debemos cumplir un requisito, y el requisito es perdonar. Por eso les está diciendo, pero pecados, transgresiones e iniquidades es solo arrepentimiento. Pero ofensas tienen requisito, y el requisito es que nosotros perdonemos. Por favor, acompáñenme a leer lo que dice a su mano izquierda. Dice, somos perdonados de las ofensas solo si nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese es el requisito, hermanos, que debemos perdonar. Yo sé que no nos parece, pero lo vamos a ver de acuerdo a la Biblia. Mateo 6, 14, 15 dice así, mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, mire lo que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. ¿Ve que dice? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Notaron, hermanos, que no menciona la palabra pecados, la palabra transgresión, la palabra iniquidad? No, hermanos, está hablando de ofensas, claramente lo dice. Entonces ven que aquí dice el requisito, porque
si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. ¿Y qué me puede perdonar? Dice uno. Bueno, aquí lo aclara. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Ven? Son ofensas y ofensas. Para que a mí me perdone las ofensas, yo tengo que perdonar las ofensas. Así es que les puse en la diapositiva. Dios nos perdona en la medida que nosotros perdonamos a otros. Dios nos perdona las ofensas, no las iniquidades ni los pecados. Eso ya lo vimos. Eso solo nos tenemos que arrepentir de corazón, es suficiente. Pero para las ofensas, ese es el requisito. Hermanos, este pasaje que leímos de Mateo, esto es el final del Padre Nuestro. Recuerda lo que dice el Padre Nuestro cuando oramos. Y perdónanos nuestras ofensas, ¿cómo dice? Oiga bien, y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos también a nuestros ofensores o a nuestros deudores. Note lo que estamos orando en el Padre Nuestro. Y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Miren qué interesante, porque si yo perdono a medias, ¿qué le estoy diciendo al Padre cómo me perdone? Pues así como yo perdono. Si yo perdono a medias, yo le estoy diciendo al Padre que me perdone así, como yo, a medias. Si yo perdono de manera incompleta, ¿cómo le estoy diciendo al Padre que me perdone? Pues de manera incompleta, porque exactamente dice, y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Así es que notan, hermanos, hay requisito para que el Señor perdone nuestras ofensas. ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos, si nosotros no les perdonamos las ofensas a los demás? Noten, estamos hablando de ofensas. ¿Cuáles son las consecuencias? Número 1, hermanos. La falta de perdón nos mantiene en esclavitud espiritual. Estos incisos los vamos a ver detalladamente con versículos bíblicos. La falta de perdón nos mantiene en esclavitud espiritual. Número 2. La falta de perdón estorba las promesas de Dios. Hermanos, hay promesas que el Señor nos ha dado en su palabra, pero si nosotros no perdonamos, estorbamos esas promesas para nuestra vida. Y por último dice, la falta de perdón trae amargura a nuestra vida. Al final, si nosotros no perdonamos, nosotros nos vamos a amargar y nosotros le vamos a hacer la vida difícil a los que tenemos alrededor. Vamos al inciso número 1, hermanos. Dice aquí, la falta de perdón nos mantiene en esclavitud espiritual. Por favor, acompáñenme a leer esto que está mencionando el Señor Jesús en Mateo 18, 23, 35. Dice, el Señor Jesús lo dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Noten que el Señor Jesús está hablando del reino de los cielos. Y si nosotros queremos, hermanos, estar en el reino de los cielos, debemos cumplir con esto. No, si nos queremos quedar en el atrio, no importa. Si nos queremos quedar en el lugar santo, no importa, pero si nos queremos quedar en el lugar santísimo, el reino de los cielos, entonces debemos cumplir con esto. De nuevo les leo. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Ahorita todavía no sabemos a cuánto equivale 10,000 talentos, lo vamos a ver en breve. Así es que primero le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Debe ser mucho dinero, hermanos. Dice, mas a este, no teniendo con qué pagar, su señor mandó venderle y a su esposa e hijos, con todo lo que tenía hasta que se le pagase. En esta dispensación, si alguien tenía una deuda, hermanos, al que le debían, y si el deudor no tenía dinero para pagarle, al que le debían podía tomarlo y venderlo a él como esclavo, vender a su esposa y vender a sus hijos para ver si logra recuperar lo que la persona le debe. Así es que por eso dice aquí, mas a este, no teniendo con qué pagar, su señor mandó venderle y a su esposa e hijos, con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces, mírelo, entonces aquel siervo postrado le rogaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué le está diciendo? Señor, por favor, no me vendas. No vendas a mi esposa, no vendas a mis hijos. Por favor, Señor, no me vendas. Ten paciencia, dame otro plazo más. Dame un tiempito, yo te lo voy a pagar. Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entonces el señor de aquel siervo
fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Hermanos, qué cosa más maravillosa. Le están cobrando una deuda altísima, 10,000 talentos, y él no tiene para pagar. Entonces el rey está dando la orden y dice, bueno, véndanlo. Y él se le postra y le dice, por favor, no me vendas, no me vendas, dame tiempo y te lo voy a pagar. Mire que no pidió que le perdonaran la deuda, por favor, note, no pidió que le perdonaran la deuda, pidió tiempo, pidió plazo. No pidió que le condonaran la deuda, no pidió plazo. No pidió que le bajaran los intereses, pidió plazo. Y dice, y aquel señor, dice, fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Qué cosa más maravillosa. Imagínense que usted tenga una deuda y usted llega a renegociar su plazo y le dice, ¿sabe qué? Nah, usted ya no me debe nada, todo está pagado. Imagínense que está refinanciando su casa, por mencionar una cantidad grande, y que le digan en el banco, no, ya su casa está pagada. Daríamos brincos de alegría. Pero quiero que note, dice, mas saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. ¿Se imaginan cuán feliz tuvo que haber salido? ¿Se imaginan cuán feliz tuvo que haber salido aquel siervo? Y se encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ya vamos a ver a cuánto equivale. Por aquí arriba debía 10,000 talentos y aquí abajo le deben 100 denarios. De nuevo se lo leo. Mas saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y sujetándolo del cuello le dijo, págame lo que me debes. Hermanos, qué escena más espantosa. Le acaban de perdonar 10,000 talentos y cuando sale se encuentra con un consiervo que le debe 100 denarios y dice que sujetándole del cuello le dijo, págame lo que me debes. Note, entonces su consiervo postrándose a sus pies. Yo recuerdo que alguien se había postrado a sus pies. Él se había postrado. Postrado, dice, le rogaba. Y aquí dice postrándose a sus pies, le rogaba igual diciendo, mire lo que dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Acaso no había dicho eso, Señor? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. También él lo había dicho. Le están repitiendo las mismas palabras. Ten paciencia, dame plazo, lo mismo que él pidió. Pero en el versículo siguiente dice, pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Wow, hermanos. Tenemos que ver cuántos son 10,000 talentos y cuántos son 100 denarios, hermanos. Tenemos que ver la relación, porque dice, pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Ven, hermanos, lo está llamando su señor y le dice, siervo malvado, yo te perdoné toda esa deuda. ¿No tenías que haber hecho lo mismo tú con tu consiervo? Pero como no lo hiciste, dice, entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y note lo que agrega el Señor Jesús. Así también, solo perdón que me saltó algo. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Miren, está haciendo el Señor una alegoría clarísima, hermanos. Y al final dice, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, esta historia es para nosotros. Esto que está contando el Señor Jesús no es algo que ya pasó, no, es algo que sigue pasando el día de hoy. Esto es algo gráfico para que lo entendamos. Miren, hermanos, le perdonaron 10,000 talentos y lo habían dejado libre.
Y porque no quiso perdonar 100 denarios, entonces lo vuelven a tomar y ahora sí se va preso hasta que pague todo lo que debía. Quiero que por favor hagamos este análisis. Esta es, hermanos, es la esclavitud por no perdonar. A mi mano izquierda, por favor, dice, si no perdonamos, somos entregados a los verdugos. Quiero que lo note y luego vamos a hablar de quiénes son los verdugos. La falta de perdón se puede manifestar en enfermedad física y mental. Yo no sé si ustedes han leído literatura de hermanos que tienen el don de la liberación espiritual, digo a la gente que esté endemoniada. Hay enfermedades que son de tipo espiritual y eso es por la falta de perdón. La más conocida entre estas enfermedades es el reumatismo. Esa es una enfermedad que casi todos los autores de libros donde enseñan a liberar, a echar fuera a los demonios, le explican que hay enfermedades físicas precisamente como el reumatismo, hermanos. La artritis, esas son enfermedades que se las atribuyen a la falta del perdón. Pero también las enfermedades mentales, hermanos. Hay enfermedades mentales. Quiero contarles que hay una demencia senil, hermanos, precisamente porque pues la edad ha avanzado. Hay otra enfermedad que a la gente se le olvida, hermanos. Por supuesto que sí, esas cosas existen. Pero hay una demencia que no entra en la categoría de la demencia senil, no entra en la categoría del Alzheimer. No, hermanos. Hay una demencia que es por la falta de perdón. Yo personalmente he estado en liberaciones, hermanos, de personas que tienen demencia. Y cuando hemos orado y el espíritu se ha ido, se los ha abandonado y han vuelto a recuperar la cordura. Gracias al Señor por eso. Sí hay una demencia, hermanos, que es de tipo espiritual. En el tercer punto dice, a menudo la falta de perdón puede ser la raíz de fortalezas demoníacas o de amargura. También, hermanos, en algunas liberaciones que he estado, cuando los demonios están arraigados de tal manera que no se van y no se van y no se van, generalmente me acuerdo de esto, hermanos, y entonces tengo que indagar con la persona que estamos liberando para preguntarle si no tiene alguna falta de perdón. Y en todos los casos donde los demonios no se iban, en todos los casos había falta de perdón. Y hasta que la persona perdona, hasta en ese momento los demonios se pueden ir. Y es que ¿saben qué pasa, hermanos? La falta de perdón, présteme atención, la falta de perdón, digamos que esto fuera la falta de perdón en nuestro corazón es como una embajada. Es como una embajada para que se arraiguen los demonios y los espíritus, hermanos. Por eso nosotros nos tenemos que deshacer de la falta de perdón, tenemos que perdonar y que se vaya. Porque cuando nosotros no perdonamos, en nuestro corazón abrimos como una embajada y eso atrae a los espíritus del diablo. Hermanos, se los dije y se los menciono, nos parecemos más a Jesús en la medida que nosotros perdonamos. Por eso a nosotros nos hace bien perdonar. Mucha gente está atada espiritualmente porque no ha querido perdonar, debemos soltar. Hermanos, si queremos avanzar, si queremos llegar a ser la esposa del Cordero, la esposa del Cordero no guarda rencor. Si nosotros queremos alcanzar una posición espiritual, debemos perdonar a todos nuestros ofensores. Ya no se los menciono solo por las heridas del alma para que sean cicatrizadas. Por supuesto que nos va a servir, pero además de por las heridas para ser libres, para poder avanzar espiritualmente. La falta del perdón nos mantiene esclavizados, nos mantiene atados y no nos deja avanzar, hermanos. Vayamos al punto número 4. Dice, la falta de perdón afecta al que rehúsa perdonar. Por eso le digo, usted cuando perdona no le está haciendo un favor a la persona que le ofendió. No, se está haciendo un favor a sí mismo. Quiero que note, de acuerdo al pasaje que leímos anteriormente, ¿qué perdemos cuando no perdonamos? Vamos a analizar no en el orden como lo leímos, primer deudor, sino vamos a analizar primero al segundo deudor. ¿Se recuerda cuánto debía el segundo deudor? El segundo deudor, hermanos, dice que debía 100 denarios. Quiero que sepa, y eso lo puede comprobar usted en su Biblia, en las páginas de atrás le da las tablas, las equivalencias. Un denario, hermanos, pesaba casi 4 gramos de plata. Esto es importante y nos va a servir para analizar al primer deudor. Un denario pesaba casi los 4 gramos de plata. Diga que 4, pero era un poquito menos, honestamente. Lo importante, y eso creo que ya la mayoría lo sabe, un denario, hermanos, era el salario mínimo por un día de trabajo. En la época del Señor Jesús, hermanos, el salario mínimo era un denario por día, no había un salario mínimo mensual.
No había abono 14, no había aguinaldo, no habían prestaciones, hermanos. No, se pagaba el día trabajado, día pagado. Y era un día. Entonces, un denario era el salario mínimo por un día de trabajo. Por lo tanto, si el segundo deudor adeudaba 100 denarios, a cuántos días equivalía en tiempo? Hagámoslo en proporción de tiempo para que lo podamos comprender ahora. Hermanos, 100 denarios, pues equivalían a 100 días. Hermanos, estamos hablando que eso es casi un tercio de año. Casi un tercio de año. Bueno, son 365. Ni siquiera llega a un tercio, pero piense usted, es un tercio de año. El segundo deudor debía lo equivalente, hermanos, a 4 meses. Vaya, eso está más exacto. 4 meses, hermanos. 4 meses. Eso era lo que debía el segundo deudor. Pero ¿cuánto debía el primer deudor? Ahora analicemos aquí al primer deudor. ¿Cuánto debía el primer deudor? El primer deudor, hermanos, debía 10,000 talentos. Entonces ahora tenemos que hacer, y usted lo puede comprobar con su Biblia, un talento, hermanos, pesaba 21,600 gramos de plata. ¡Wow, hermanos! Era muchísimo. Un talento, 21,600 gramos de plata. O sea, hermanos, que 10,000 talentos son 216 millones de gramos de plata. ¡Wow! Aquí estamos hablando que un denario son casi 4 gramos. Pero este debía 216 millones de gramos de plata. Entonces hagamos una división muy sencilla. Diga 216 millones dividido 4. Aquí aparece el 4. Le da 54 millones de días. Porque se recuerdan que un denario pesaba casi 4. Entonces, para trasladar los talentos a denarios, tenemos que decir 216 millones dividido 4 y nos da 54 millones de días. 54 millones de días dividido 365 días que tiene el año. Y entonces, hermanos, la deuda del primer personaje eran, wow, véalo, 147,945.21. Le dejé los decimales para que lo pueda ver. Hermanos, qué increíble. El segundo deudor debía 100 denarios. Hermanos, en nada se parecía a la cantidad que él debía. Miren lo que perdió el primer deudor por no haber querido perdonar una miseria. Perdone el término miseria, comparado con todo lo que le perdonaron. Es que, hermanos, no cabe en la cabeza. Es como que en la balanza tenga usted 10 millones de dólares y en el otro lado de la balanza tenga unos centavitos. Hermanos, qué comparación. El segundo deudor debía 100 días, que es un tercio de año, mientras él debía 147,000 años. Hermanos, se le acaba la vida y no puede pagar su deuda. El primer deudor no la puede pagar. Ahora, ¿sabe de qué nos habla esto? Hermanos, ¿cuánto nos perdonó a nosotros el Señor Jesucristo? Con su sacrificio en la cruz del Calvario, hermanos, nos dio vida eterna. Con su sacrificio en la cruz del Calvario nos evitó ir al infierno, nos evita ir al infierno. O sea que, hermanos, eso es una eternidad. Sí, bueno, 147,945 años es una eternidad. ¿Y cuánto es lo que nos deben las personas que nos ofenden? Mi papá que me abandonó, mi mamá que me regaló. ¿Qué es esa ofensa comparado con las ofensas que yo he cometido para con el Señor? Si lo ponemos en la balanza, hermanos, no es nada. Porque lo que me hayan hecho las personas aquí en la tierra es temporal, mientras que lo que yo le hice al Señor es eterno. Y el Señor me perdonó una eternidad, ¿por qué no voy a perdonar yo algo temporal? Y por no perdonar lo temporal, ¿se da cuenta? Por no perdonar lo temporal, voy a perder lo eterno. Hermanos, es una insensatez no perdonar. ¿Cómo vamos a poner en la balanza una eternidad versus algo? Claro, las ofensas que nos hicieron son ofensas y conllevan dolor,
pero es algo mínimo comparado con todo lo que el Señor a nosotros nos perdonó. Haga la relación, ahí dejó el Señor los números para que hagamos nuestras matemáticas. Y dice que así va a ser el Señor si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden. Hermanos, por eso a nosotros nos conviene perdonar. Solo con estos números saquemos la conclusión, a nosotros nos conviene perdonar. Yo aquí podría terminar la enseñanza y decirle, hermanos, oremos y perdonemos a todos para que no perdamos el perdón que nos dieron por una eternidad, por no querer perdonar una ofensa pequeñita que nos hayan hecho. Pero continuemos, porque les dije que hay más cosas que nosotros dejamos de recibir por la falta de perdón. La falta de perdón, estamos estudiando, la falta de perdón, hermanos, dice, estorba las promesas de Dios. Si los números no fueron suficientes, por favor lea lo que dice en Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, mire lo que dice, por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar, mire cuál es el asunto aquí. Si trajeres tu ofrenda al altar, ustedes saben que hay una promesa, hermanos, que si nosotros llevamos nuestras ofrendas al altar, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, que dice en Malaquías, el Señor dice, va a reprender al devorador por vosotros. Esa es su promesa. Pero mire lo que dice en Mateo. Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, note, no dice que tú tienes algo contra tu hermano, no, no, no. Y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, si yo presento mi ofrenda y yo estoy en disgusto o ahí me acuerdo que alguien está disgustado conmigo, deje su ofrenda, vaya y póngase a cuentas, dice. Porque hermanos, no va a venir la promesa del Señor. Y Él prometió que iba a reprender al devorador si yo le daba mis diezmos, mis ofrendas, mis primicias y mis ayudas al necesitado. Pero si las doy y sé que alguien tiene algo contra mí y no me he querido arreglar, hermanos, estoy estorbando esas promesas. Entonces a nosotros nos conviene perdonar a nuestros ofensores. Veamos lo que dice Marcos 11, 25, 26. Y cuando estuvieres orando, hermanos, la Biblia dice orad, pedid y se os dará. Eso es la promesa del Señor. Y aquí dice, y cuando estuvierais orando, perdonad si tuviereis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. De nuevo ratifica que son las ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, si estamos orando, nuestras oraciones no van a ser efectivas si nosotros no perdonamos a las personas que nos han ofendido. Por eso quiero que noten, si se han percatado cada vez que nosotros oramos y dirigimos la oración en la iglesia, de las primeras cosas que hacemos, número uno, es darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, entraré por tus puertas con acciones de gracias y por tus atrios con alabanzas. Pero paso número dos, lo que el sacerdote hacía cuando entraba al tabernáculo era lavarse las manos de enojos y lavarse los pies de falta de perdón. Por eso es que lo hacemos, parece que es religioso. No, no es religioso. Bueno, si usted no le pone su mente y su corazón, es religioso. Pero cada vez que lo haga, póngale su mente y acuérdese en verdad quién le ha ofendido para perdonarlo con todo su corazón. Eso es lo primero, porque si vamos a orar y la oración está en el lugar santo, en el altar del incienso, si vamos a entrar al lugar santo, debemos habernos limpiado los pies, debemos haber perdonado a todas las personas que nos han ofendido. Así es que ven, en Mateo se relaciona la falta de perdón con pagar diezmos, ofrendas, primicias y ayudas al necesitado. Pero en Marcos está relacionado con la respuesta que Dios nos manda cuando oramos. Debemos perdonar. Acompáñenme a la mano derecha que dice, para que podamos movernos en fe, nuestros corazones deben estar bien con los demás. Punto número 2. La palabra abarca tanto a aquellos que hemos ofendido como aquellos que nos han ofendido. No solo nosotros hemos ofendido, sino también nos han ofendido. Así es que por eso debemos perdonar. Nosotros también cometemos faltas. Pero lea lo que está en color amarillo conmigo. Dice, si nosotros hemos ofendido, mire esto, este es el principio, este es el secreto. Si nosotros hemos ofendido, nosotros debemos iniciar el perdón. Pues sí, dice uno, si yo ofendí, yo tengo que iniciar el perdón. Pero mire lo que dice en el punto 2 de color amarillo.
Si nosotros hemos sido ofendidos, ¿qué pensaríamos? Pues que me busquen y me pidan perdón. No, no, no. Si nosotros hemos sido ofendidos, nosotros debemos iniciar el perdón. ¿Pero por qué, hermano? O sea, si a mí me ofendieron, pues yo por qué tengo que irlo a buscar. Eso pensaría cualquier persona. Pero ¿qué dice Mateo 5:23? Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú la tienes, no, no, que tu hermano la tiene, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate. O sea que aunque a mí me hayan ofendido y no me quieran pedir perdón, yo tengo que propiciar la reconciliación. Así es que si yo ofendí, yo tengo que ser el primero en iniciar el perdón. Si a mí me ofendieron, yo también tengo que ser el primero en iniciar el perdón, porque el Señor es el que nos capacita y nos habilita. Veamos lo que dice en el siguiente punto en color blanco. Normalmente, note esto, normalmente juzgamos a otros por sus acciones. Ah, mire lo que me hizo. Pero nosotros mismos nos juzgamos por nuestras intenciones. No, no, yo no tenía la intención de ofenderlo. No, no tenía la intención, pero lo hice. Así es que dice, normalmente juzgamos a otros por sus acciones, pero nosotros mismos por nuestras intenciones. Vea el final. Queremos juicio para otros, pero misericordia para nosotros. No, hermanos, la Biblia dice, y el Señor lo dice, el Señor se mostrará misericordioso con los misericordiosos. Si nosotros queremos misericordia de parte del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Dar misericordia, porque el Señor se mostrará misericordioso con los misericordiosos. Hermanos, este es el mismo principio de sembrar y cosechar. Si sembramos perdón, vamos a cosechar perdón. Pero si en vez de dar perdón, nosotros guardamos rencor, odio y resentimiento, bueno, no vamos a cosechar el perdón de parte del Señor por nuestras ofensas. Hay un tercer punto, se recuerdan, la falta de perdón trae amargura a nuestra vida. Este pasaje lo estudiamos con el estudio del árbol del enojo. Hebreos 12 del 14 al 15 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Miren, hermanos, pues ya tengo 55 años, he estado en este camino desde los 21, en esta iglesia, y he conocido gente linda y preciosa que caminó con nosotros, que hoy desafortunadamente, tristemente ya no están, que se apartaron de este camino. ¿Y saben por qué se apartaron? Porque alguien los ofendió y no estuvieron dispuestos a perdonar. Se enojaron tanto, hermanos, que se apartaron de este camino y hoy están viviendo sus vidas como que si nunca hubieran conocido a Jesucristo. Qué lamentable y qué tristeza saber que alguien caminó con el Señor en este precioso mensaje, pero que de todas maneras decidió darle la espalda. ¿Por qué? Porque brotó una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque no quiso perdonar, no estuvo dispuesto a perdonar. Hermanos, Dios mediante que eso no nos pase a nosotros. Por eso seamos de ojos abiertos, hermanos, cuando estemos notando que alguna raicita quiere brotar. Pero para evitar que la raíz pueda crecer en nuestros corazones, lo importante es cada vez que oremos, perdonemos, hermanos. Eso es cada vez, por eso se los mencioné antes. Religiosamente nosotros estamos incluyendo en nuestras oraciones el perdón hacia los demás, porque eso nos limpia. El perdón nos ayuda a avanzar, nos permite entrar al lugar santísimo. De otra manera no podemos crecer espiritualmente. Ya les dije, la falta de perdón nos ata, nos esclaviza, nos encadena, no nos permite avanzar. Entonces, de nuevo dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que no se aparte de este camino, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora les explico qué es ese muchos sean contaminados. Punto número 1. La falta de perdón a largo plazo resulta en amargura. Si permitimos que la amargura eche raíces, nos destruirá. La amargura, hermanos, dará a luz otros pecados. Conocí gente que se llenó de amargura y esa amargura hizo que brotara, hermanos, el adulterio y otros pecados más por los cuales se apartaron de los caminos del Señor.
nuestro corazón se endurecerá y se tornará frío. Cuando nosotros no perdonamos, nuestro corazón se empieza a endurecer y a más y más y más, hasta que un día nos apartamos y ni nos dimos cuenta, hermanos, en qué momento nos apartamos de los caminos del Señor. Destroza al amor y a menudo lo elimina. ¿Y quién es el amor? El Señor Jesucristo. Y cuando dice muchos son contaminados, ¿saben a quiénes se refiere generalmente, hermanos? A la familia. Cuando nos amargamos, hermanos, le amargamos la vida a nuestro cónyuge, le amargamos la vida a nuestros hijos también, a la gente que tenemos cerca. Le amargamos la vida a la gente que trabaja con nosotros, a la gente con la que nos relacionamos, porque nos amargamos, entonces muchos son contaminados. Hermanos, nuestra familia no merece que los estemos amargando porque nosotros no hemos querido perdonar. Seamos sensatos, seamos entendidos, perdonemos ahora, hermanos, porque vamos a sufrir pérdida en la eternidad si nosotros no perdonamos. Inciso E. No existe límite al número de veces que debemos perdonar. Eso creo que lo saben todos, pero les tengo que leer el versículo bíblico. Hermanos, no hay límite, no pienses, sí, pero ya suficiente, ya lo perdoné 10 veces, no, ya lo perdoné 100 veces, ya no puedo perdonarlo más. Vea lo que dice Mateo 18, 21, 22, así fue como empezó el pasaje de los dos deudores. Dice, entonces Pedro viniendo a él, ¿quién es él? El Señor Jesús. Entonces Pedro viniendo a él le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Tan lindo Pedro porque piensa hasta 7. Y digo así porque en verdad él pensó, bueno, 7 es un número perfecto. Entonces dijo él, ¿hasta cuándo perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? ¿Hasta el número perfecto? En el siguiente versículo dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea que es 70 por 7, es 490, hermanos, si queremos hacer números. Pero realmente ¿saben qué significa esa expresión 70 veces 7? 70 veces 7 significa siempre, o sea, no hay límite, siempre. Porque les pregunto, ¿hay límite para que el Señor nos perdone a nosotros? No, hermanos, no hay límite para que Dios nos perdone a nosotros. Entonces, ¿por qué le vamos a poner límite nosotros a las demás personas? Esa expresión 70 veces 7 significa siempre. Hermanos, debemos perdonar siempre, siempre, siempre. Ya sea que nos pidan perdón o que no nos pidan perdón, tenemos que perdonar. Es que mire, no me ha pedido perdón. Y no espere que le pidan perdón. Tal vez nunca le van a pedir perdón. ¿Y qué tal que la persona que le ofendió ya murió? Imagínese que la persona que le ofendió ya murió. ¿Y qué va a hacer? No le va a venir a pedir perdón. Pues si usted quiere soltarse, a usted le conviene perdonar. Si la persona que le ofendió ya murió, igualmente perdónelo de la misma manera. Inciso F. Perdonar es un acto de la voluntad, no un sentimiento. Hermano, no se justifique diciendo es que hermano, mire, pero yo no lo siento. Cuando me venga el sentimiento yo lo voy a perdonar. El sentimiento nunca le va a venir, hermanos, el sentimiento no nos viene, porque los sentimientos están en nuestro corazón carnal, no van a venir. Esto es un acto de obediencia, esto es un acto de la voluntad. Quiero cumplir con el mandamiento que nos da el Señor, quiero obedecer a la palabra de Dios, eso es todo. Así es que esto no es un sentimiento. Vea lo que dice. Primero se decide perdonar y los sentimientos vendrán después. Y yo se lo puedo decir por experiencia. Muchas veces me costó perdonar a alguien, hermano, pero me costó perdonar a alguien y me esforcé. Y una vez que lo perdoné, tuve el sentimiento de que ya volví a querer a la persona. Así es que primero se decide perdonar y los sentimientos vendrán después. No espere tener los sentimientos primero. Punto 2. Recuerde que usted será perdonado en la medida que usted perdone a otros. Eso téngalo siempre presente. Número 3. Ponga su voluntad de acuerdo con la voluntad de Dios y sea dirigido por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué dijo el Señor Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a perdonar, siempre. Así es que seamos guiados por el Espíritu Santo. Siguiente punto, pida a Dios que le muestre cómo ve Él al ofensor. Hermanos, ¿cómo nos ve a todos? El Señor nos ve con ojos de misericordia, con ojos de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, de la misma manera tenemos que pedirles nosotros al Señor, Señor, ¿cómo tú lo ves? Y el Señor siempre lo va a ver con ojos de amor, con ojos de misericordia, con ojos de piedad. Cuarto punto, solo mediante su corazón amoroso, su es el corazón de Cristo, solo mediante su corazón amoroso y compasivo seremos capaces de perdonar a quienes nos han lastimado.
Hermanos, humanamente nosotros no tenemos la capacidad de perdonar a ninguno, humanamente. Pero todos los cristianos tenemos a Cristo, todos los presentes tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, y el Señor Jesucristo dentro de nuestro corazón sí puede. Yo muchas veces tuve que decirle, Señor, no tengo la capacidad para perdonar. Bueno, realmente yo no quiero perdonar, pero yo sé que tú estás dentro de mí, Señor, y tú sí quieres perdonar. Porque a mí me conviene, porque a mí me trae beneficio, Señor, capacítame, habilítame para perdonar a la persona. Te lo suplico, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, haz una obra, y pude perdonar a las personas. Y por último dice, nuestros sentimientos de dolor e ira son superados por el gran amor de Dios por los ofensores. Si nosotros tenemos algún dolor de ira, cólera, resentimiento, hermanos, o amargura, dice, son superados por el gran amor de Dios por los ofensores. Hasta que nosotros perdonemos y se nos van a ir esos sentimientos de dolor, de ira, de odio, de amargura, hermanos. Todo eso se va a ir en el momento que perdonemos. Por eso nosotros debemos perdonar. Por eso a nosotros nos conviene dar el perdón, porque el beneficio es para nosotros. Ya casi finalizamos, hermanos. Inciso G. Esto es bien importante, hermanos. Debemos perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces nos esforzamos por perdonar a los demás, pero no nos esforzamos cuando nosotros hemos cometido algún pecado o algún error. Y pero ¿por qué lo tuve que haber hecho si no lo hubiera hecho? Pero ¿por qué fui tan aquí, tan allá? No debía haber hecho, debía haber contestado de otra manera. Ay, ¿por qué soy tan cabeza dura? Hermanos, también tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Mire lo que dice aquí. Jesús ya nos ha perdonado. Cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Entonces en el punto 2 dice, si no nos perdonamos a nosotros mismos, nos colocamos en una posición más elevada que la del Señor Jesucristo. Si Jesús me perdonó y yo no me perdono, hermanos, entonces me estoy poniendo por sobre encima del Señor Jesús. Y note, esto es orgullo. Si ya Cristo me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarme? Punto 3. No podemos amar y perdonar a otros si no nos amamos a nosotros mismos. Mateo 22:39 dice, y el segundo, hablando de los mandamientos, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo a mí mismo y yo no me perdono a mí mismo, hermanos, yo no voy a poder perdonar a mi prójimo, porque dice como a mí mismo. Mire que uno entiende que la ley y los profetas se resumen, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Se lo voy a poner aquí. Amarás al Señor tu Dios y primero me amo a mí mismo para poder amar a mi prójimo. Aquí, hermanos, está Dios, aquí estaría yo y aquí estaría mi prójimo. No lo puedo anotar porque me sale algo en la pantallita, pero usted imagínenselo. El triángulo es amo a Dios, me tengo que amar a mí mismo, porque ese es el requisito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me amo a mí mismo para poder amar a mi prójimo y entonces estoy cumpliendo con el triángulo de amor. Amo a Dios, yo me amo porque Dios me ama, porque Dios me hizo una persona especial, porque Dios ya me dio su sangre, Él ya invirtió en mi salvación, el Señor me ha dado dones, talentos. Entonces yo me amo y yo puedo amar a mi prójimo también. Así es que, hermanos, una de las cosas importantes es que nosotros debemos perdonarnos a nosotros mismos. Esta es la aplicación final. Quiero que noten esto que está en color morado. Dice, tanto el Señor Jesús como Esteban pidieron a Dios que perdonara a sus ofensores mientras estaban muriendo. Estudiamos la semana pasada Esteban y hemos estudiado el Señor Jesús. Aunque no había, nótelo, aunque no había arrepentimiento alguno de parte de aquellos que buscaban su muerte. Así es que usted no piensa, lo voy a perdonar, pero cuando me pida perdón, cuando yo note que en verdad está arrepentido, entonces yo lo voy a perdonar. Voy a medir el nivel de voz, si en verdad tiene tristeza cuando me pida perdón. Hermanos, tanto el Señor Jesús como Esteban estaban muriendo en manos de sus agresores. Ellos ni siquiera les estaban pidiendo perdón, ni al Señor Jesús ni a Esteban. Nadie les estaba pidiendo perdón. Pero ellos estaban dando perdón aunque la gente no lo pidiera. De nuevo les leo, dice, tanto el Señor Jesús como Esteban pidieron que Dios perdonara a sus ofensores mientras estaban muriendo, aunque no había arrepentimiento alguno de parte de aquellos que buscaban su muerte. Así es que, hermanos, aprendamos a perdonar a todos.
nos pidan perdón o no nos pidan perdón. El requisito no es que nos pidan algo, el requisito es que nosotros lo demos porque ya el Señor nos perdonó y nosotros queremos cumplir con los mandamientos del Señor. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestiduras, echaron suertes. Hechos 7:59-60, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillándose clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Les voy a dar unos consejos para después de que nosotros hayamos perdonado, que creo que nos pueden servir. Punto número 1, olvidar significa no recordar activamente, o sea, significa, hermanos, que ya no nos va a doler. Una vez que hemos perdonado, les prometo, ya no nos va a doler. Cuando a usted recuerde algo y no le duela, es porque en verdad ya perdonó. Punto número 2, trate cada nueva ofensa como si nunca hubiera sucedido. ¿Cómo así, hermanos? Yo lo perdono. Alguien comete una falta y lo perdono. Y cuando vuelve a cometer la misma falta, porque eso es bien probable que cometa la misma falta, sobre todo en casa, con los cónyuges, los esposos o los hijos, y diga, sí, pero yo ya te había perdonado, pero volviste a cometer la misma falta. No, no, no. El consejo es, trate cada nueva ofensa como si nunca hubiera sucedido. Esto se lo aprendimos a la doctora Esparza, nuestra querida doctora Esparza, una vez que vino a Guatemala y nos dijo, con relación a esto, dice, piense que esta es la primera vez que me ofende. Porque si es la primera vez que me ofende, entonces no me va a doler, porque es la primera vez que me ofende. Tan linda, ella dice, es la primera vez que me ofende. Ella contó una historia como la hermana Duré le preguntó, pero doctora, ¿usted cómo lo puede seguir perdonando? Y ella le dijo, porque en mi mente, es la primera vez que me ofende. ¿Y cómo es la primera vez que me ofende? No me duele y lo puedo perdonar fácilmente porque es la primera vez que me ofende. Por eso el consejo es, trate cada nueva ofensa como si nunca hubiera sucedido. Es la primera vez, hermano. Y tal vez usted, su viejo corazón está diciendo, no, desde que te casaste te trata así. No, usted diga, es la primera vez que me trata así. Bendito sea el nombre del Señor. Punto número 3. Nunca mencione de nuevo las ofensas pasadas que han sido perdonadas. Sí, pero te recordás que hace 50 años cuando éramos novios. Uy, dice uno, ¿tienen buena memoria? No, hermanos, eso se tiene que ir al mar del olvido también. Punto número 4. Esto dice, no es posible solo con nuestra capacidad y poder humano. Solamente es posible por medio del poder de Dios. Y por supuesto que sí. Pero le recuerdo, tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermanos. Y si tenemos al Señor Jesucristo, Él puede decir una vez más, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y usted va a poder perdonar porque Cristo está dentro de usted. Y punto final. Su naturaleza, o sea, la naturaleza de Dios, morando en nosotros, nos capacita para perdonar y confiar una vez más. Está bien, yo perdono, pero no olvido, dice. No, hermanos, ese no es el verdadero perdón. Yo te perdono, pero cuidadito si me lo vuelves a hacer. No, hermanos, tenemos que aprender a confiar y el Señor es el que nos capacita para poder perdonar. Así es que, habiendo dicho eso, hermanos, oremos para que podamos perdonar a las personas que nos han ofendido. Como en la ocasión anterior, quiero que le preste atención a este canto. Te perdono no porque sea fácil, mucho menos porque sea perfecto. Te perdono porque cuando lo hago, imito al maestro. Te perdono aunque no lo creas, te perdono aunque no lo sientas. Te perdono porque he decidido, es una obediencia. Yo te perdono antes que tú corras arrepentido. Pues si Dios me perdonó, también lo haré contigo. Yo te perdono, aunque la mente luche con el corazón, yo te perdono. Hoy te hago libre de todo el dolor y de eso que te acusa. Suelto hacia tu bendición. Te perdono y cedo toda carga que el dolor te ha depositado. Te perdono y lo clavo en la cruz donde fui perdonado.
te perdono antes que tú corras arrepentido. Pues si Dios me perdonó, también lo haré contigo. Yo te perdono, aunque la mente luche con el corazón, yo te perdono. Hoy te hago libre de todo el dolor y de eso que te acusa. Te bendigo y te perdono. Te hago libre y hoy te suelto hacia tu bendición. Aunque hayas fallado, estás perdonado. Hoy decido liberarte, mi perdón. Yo te perdono, aunque la mente luche con el corazón, yo te perdono. Hoy te hago libre de todo el dolor y de eso que te acusa. Yo te bendigo y te perdono. Te hago libre y hoy te suelto hacia tu bendición. Te hago libre y hoy te suelto hacia tu bendición. Así es que entonces, hermanos, los invito para que oremos y que nosotros perdonemos. Estamos todavía sin micrófono, así es que donde estamos podemos orar y perdonar a las personas que nos ofendieron. Sé que lo empezamos haciendo la semana anterior, la semana pasada, pero considero que es necesario que volvamos a orar una vez más, perdonando con todo nuestro corazón. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poderla comprender. Y, Señor, hoy hemos estudiado acerca del perdón. Hemos entendido, de acuerdo a tu palabra, Señor, que el beneficio de perdonar es para nosotros, Señor. Señor, hemos comprendido que estamos limitando tus bendiciones sobre nuestras vidas cuando nos rehusamos a perdonar a los que nos han ofendido. Así es que, Señor, de acuerdo a tu palabra, hoy con todo el corazón venimos a perdonar a todas las personas que nos han ofendido de una u otra forma. Señor, hoy decidimos voluntariamente, Señor, perdonar a nuestros ofensores, a perdonar a nuestros agresores, a perdonar a todas las personas que nos han herido, que nos han humillado, que nos han calumniado, Señor. Hoy nosotros los perdonamos, Padre, porque nos parecemos más a ti en la medida que más perdonamos, Señor. Así es que hoy les remitimos el perdón, hoy le remitimos sus ofensas, hoy le remitimos sus faltas a cada una de las personas que nos han ofendido, Señor. A todos los perdonamos. Y hermanos, estamos orando, por favor, usted mencione los nombres de las personas que usted sabe que le ofendieron. Mencione los nombres de las personas que cuando usted las recuerda todavía le duele en su corazón. Mencione y diga, yo perdono, y mencione el nombre de la persona. Dígale, y yo perdono a fulano de tal, yo perdono a tal persona, yo perdono a esta otra persona, y mencione los nombres. Y cuando los perdone, dígale, yo los perdono y te pido, Padre, que tú también los perdones. Y yo los bendigo en tu nombre, Jesús, para que les vaya bien. Oremos de esa manera mencionando los nombres. Y Señor, nosotros voluntariamente perdonamos a las personas que nos han ofendido, Señor Jesús. Tal vez fueron nuestros padres los que nos ofendieron, los primeros que nos ofendieron. Tal vez fueron nuestros hermanos, o nuestros tíos, o nuestros primos. Tal vez fue algún familiar el que nos ofendió. Usted mencione el nombre de ese familiar. Menciónelo y dígalo, yo perdono a esta persona. Yo la bendigo y te pido, Señor Jesús, que tú también la perdones, Señor, y que no les tomes en cuenta sus pecados, Señor. Perdónalo, perdónala, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, Padre Celestial. Perdónalo, perdónalo, perdónalo. Y si no te conoce, Señor, que te conozca.
Si todavía no te conoce, desata sobre esta persona un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de convicción de pecado, un espíritu de salvación, Señor. Señor, escribe su nombre en el libro de la vida, Señor. Yo lo perdono y me libero del odio, me libero del resentimiento, me libero de la amargura, Señor Jesús, que había en mi corazón. Yo la perdono y la bendigo y te pido que le vaya bien en la vida, Señor. Bendícela, Señor, bendícela, bendícela. Bendícela con toda bendición de lo alto, Señor Jesús. Oh Rabasaya, oh Rabacoya, Shibiribicaya, Shibiribicaya, Shibiribicaya. Yo perdono, yo bendigo, Señor Jesús. Perdono, perdono, perdono a todas las personas que me han ofendido. Hermano, perdone a las personas que han ofendido a sus familiares. Tal vez alguien ofendió a su cónyuge o tal vez alguien ofendió a sus hijos. Perdone también ahora. Estábamos hablando de las heridas del alma, pero aprovechemos para perdonar a todas las personas. Y Señor, nosotros perdonamos a todas las personas que han ofendido a mi esposa, Señor. También los perdonamos, Señor Jesús. Los perdonamos y los bendecimos. A todas las personas que han ofendido a nuestros hijos, Señor Jesús. A quienes más queremos, Señor, también nosotros los perdonamos, Señor. Los perdonamos y los bendecimos y te pedimos que no les tomes en cuenta estos pecados, Señor. Las faltas que cometieron contra nuestros hijos, las faltas que cometieron contra nuestra esposa, no se las tomes en cuenta, Señor. Por favor, Jesús, por favor, Señor. Perdónalos, bendícelos. Nosotros nos liberamos de todo odio, de resentimiento, de amargura, Señor, que había en nuestro corazón a causa de la falta de perdón. Señor Jesús, cambia, Señor Jesús, ese odio en amor. Cambia esa muerte en vida, Señor. Cambia esas tinieblas por tu luz, Señor. Por favor, Jesús, te lo suplicamos, Señor. Hoy perdonamos y nos liberamos completamente, Señor Jesús, de todas esas faltas de perdón que teníamos, Señor. En el nombre de Jesús los perdonamos a todos y los bendecimos y te damos gracias. Gracias por el perdón que tú nos has dado. Nosotros hoy perdonamos porque nosotros también hemos ofendido y nosotros también necesitamos perdón, Señor. Y ahora nosotros nos perdonamos a nosotros mismos. Y usted, si se ha recriminado alguna falta que cometió, perdónese a usted mismo y diga, si tú ya me perdonaste, Jesús, ¿quién soy yo para no perdonarme? Así es que dígale, Señor, yo también me perdono en el nombre de Jesús. Y Señor, he cometido muchas faltas, he cometido muchos agravios, Señor. Yo también he ofendido, Señor. He pecado contra ti, he pecado contra mi prójimo, Señor. He pecado contra mi cónyuge, he pecado contra mis hijos, Señor. Y yo te pido perdón, y yo también me perdono, Señor, me perdono y me rindo, Señor Jesús, me rindo a ti. Señor, yo ya no puedo luchar con mi carácter, yo ya no puedo luchar con mi naturaleza, Señor, no está en mí esa capacidad. Yo me entrego y me rindo a ti, Señor, para que tú hagas algo con mi vida. Señor, haz con mi vida una obra especial. Me rindo, me rindo, me rindo. Te doy gracias por mi incapacidad. Porque si yo fuera capaz me quedaría con la gloria, pero siendo incapaz, vengo ante ti. Señor, yo digo como tu siervo Pablo, Señor, yo soy débil, pero cuando soy débil soy fuerte en Cristo Jesús. Señor, yo soy pobre, pero cuando soy pobre soy rico en Cristo Jesús. Señor Jesús, yo también me perdono, Señor, me perdono, Señor, por haberte fallado, por haberle fallado a mi prójimo, por fallarme a mí mismo, Señor. Yo me perdono, Señor, me perdono, Señor, me perdono y reconozco que soy una criatura finita, Señor, que te necesito. Qué bueno que pude ver mis imperfecciones porque ahora estoy más convencido que nunca que te necesito, que sin ti nada puedo hacer, Señor. Yo tal vez estoy fallando porque creía que yo podía, Señor, pero ya vi que no puedo. Yo solo no puedo. Yo te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Haz algo con mi vida, haz algo con mi carácter. Haz algo, Señor, nuevo, especial y diferente. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Por favor, Jesús, dame de tu perdón, dame de tu gracia, dame de tu misericordia, Señor. Bendito seas por siempre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Y hagamos la oración final. Y Señor Jesús, una vez más te damos gracias por este tiempo, gracias por nuestros hermanos que se pudieron añadir a este estudio bíblico, Señor. Bendice a cada uno por nombre, bendice sus familias. Oramos que esta noche tus ángeles acampen alrededor de la vida de cada uno de ellos, Señor. Por favor, Jesús, te lo pedimos. Sé propicio a nosotros, Señor. En ti confiamos, en ti ponemos nuestra esperanza, Señor. Bendito seas por siempre. Oramos una vez más por nuestros hermanos que no pudieron estar con nosotros, que tú les des su porción donde quiera que se encuentren, Padre.
En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.